Muy buenas tardes a todos. Este video es muy interesante porque vamos a ver el impacto del Bitcoin en El Salvador. Creo que es un tópico muy reciente, mucho que hablar, en sentido de que hay una polémica a nivel salvadoreño y a nivel internacional y regional principalmente. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es la diferencia entre dinero y moneda. Una moneda es un instrumento utilizado como dinero en base a una ley determinada, especialmente una política monetaria, podríamos decir. Mientras que el dinero es una mercancía que cumple con las funciones necesarias para ello. La moneda es un instrumento que se convierte en dinero en base a una ley que así lo dispone. Esta introducción es para diferenciar claramente el concepto de dinero y moneda. Y creo que eso nos va a ayudar mucho en este análisis o presentación. Seguimos en el otro, el origen del dinero, que el origen del dinero lo usamos a diario a comprar diversas cosas. Pero rara vez nos ponemos a pensar de dónde surgió el dinero, cómo se pagaban las cosas en tiempos ancestrales. El origen del dinero viene del trueque, el intercambio de bienes por bienes. Lo primero que surgió como manera de obtener alimentos y otras cosas fue el trueque, pero poco a poco fue cambiando, ya que se hacía difícil sobre todo porque ambas partes debían estar interesadas en los productos intercambiados. Además, debían llegar a un acuerdo en cuanto al valor que tenían dichos objetos para el cambio fuera equitativo. Así el trueque empezó a quedar de lado y evolucionó al dinero, evolución del dinero, primeras monedas. Las principales dificultades que surgió en los inicios del dinero es que este tenía que pesarse, por lo que era necesario tener una balanza, pero no todos los comerciantes poseían una. Aquí es donde surge la idea de las monedas, de las que conocemos hoy. Primero vamos a hablar esto del papel moneda, lo reemplazamos como M1, que es lo que estudiamos en banca y dinero, en los cursos de economía, que es la masa monetaria 1, que es la que controla el banco para la impresión de moneda, y es el efectivo que tú cargas en el bolsillo. En el siglo XI comenzaron a aparecer las primeras billetes de mano del emperador mongol Kublai Khan. En este caso, los billetes eran certificados sobre la existencia de un depósito de oro en un banco, lo que se asimila a lo que conocemos hoy en día como un cheque. Quiere decir que pasamos del trueque al cheque. El uso del billete continuó expandiéndose en Europa. Los primeros billetes aparecieron en Suecia en el año 1661, impresos por el cambista Johann Palmstorff, que los entregaba como recibo o resguardo a quienes depositaban oro o plata en el Banco de Estocolmo. A España llegaron en 1780 durante el reinado de Carlos III, algo muy importante y relativo con la conquista de Latinoamérica y las colonias españolas. Y su uso se popularizó tanto rápidamente que por ser mucho más cómodos de llevar que las monedas, así hacía falta cargar, no hacía falta cargar con la famosa bolsa llena de monedas, mucho más llamativa y pesada. El cheque, por su parte, surge como la práctica bancaria de Inglaterra en el siglo XVIII, pero recién en el siglo XIX comenzó su reglamentación legal. Es en Inglaterra donde se dicta la primera ley de cheques de 1852, que sigue Francia en 1865, y el ejemplo es seguido por los demás países. Tenemos las tarjetas de crédito, que fue el siguiente transformación, que empezamos de trueque, papel moneda, y ahora nos movemos a las tarjetas de crédito. A medida que iba avanzando los años, se necesitaron formas más fáciles y rápidas de tener dinero y adquirir diversas cosas. Así es como en 1914 se originan las tarjetas de crédito desde la compañía Western Union,
donde ofrecían a seleccionados clientes una tarjeta que les permitía tener una línea de crédito sin ningún cargo. Segundo, tenemos que ya así en 1958 se creó el Ban American Card. Hoy conocemos como Visa y la Interbank Card Association, que hoy es conocida como Mastercard. En el mismo año, American Express lanzó su primera tarjeta de crédito de papel, pero un año más tarde fue reemplazada por el plástico. Un dato muy interesante. Ahora, que ya tenemos una premisa, la transición del oro, el papel moneda y la tarjeta de crédito. Esos son formas de pago legales y que se juntan a la coyuntura del intercambio entre bienes y servicios y la definición de moneda, que en este caso, y dinero. Ahora entramos al punto de la banca central. La banca central es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función banquero de bancos, de los bancos privados. Además, controla los sistemas monetarios, el dinero creditilicio, las tasas de interés y el cambiario. La tasa de cambio del país con sus principales funciones. La banca central actúa así. Actuar como banco del Estado, controlar la emisión de moneda o impresión de moneda, recibir consignaciones y otorgar préstamos a los bancos comerciales y al gobierno mismo, manejar la política monetaria, control de la inflación y financiera del país, efectuar las transacciones de divisas con los demás países del mundo, entre otras funciones. Y por último, tenemos la necesidad de tener acceso al crédito externo. Hizo necesario controlar una misión de expertos extranjeros que asesoraran al país en la organización de la estructura monetaria y bancaria. Siguiendo a esto, no podemos dejar a un lado lo que es la política monetaria. Definición: la política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico, respectivamente. Los objetivos de la política económica, como nosotros la conocemos, es mediante el uso de una política monetaria. Los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir sus objetivos macroeconómicos. A todo ello, manteniendo la inflación, desempleo y crecimiento económico en valores estables. Tenemos que, otra cosa que hay que contar es el controlar la inflación o la deflación. Inflación es cuando los precios se mueven para arriba o incrementan los precios, y la deflación cuando los precios bajan. Por otro lado, tenemos tenemos el desempleo, que también ayuda. La política monetaria no solamente es solo el controlar la inflación y la impresión de dinero, sino también el desempleo, el crecimiento económico y mejorar el saldo de la balanza de pagos, reducir las importaciones e incrementar las exportaciones para no perder el valor de la moneda. Ahora, la política monetaria, tipos de política monetaria, según lo cual el objetivo, podemos separar las políticas monetarias en política monetaria expansiva y política monetaria restrictiva. La expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. La segunda tenemos la política monetaria restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación cuando se aplican políticas restrictivas. Se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico y aumentar el desempleo y reducir la inversión. Quiere decir que ahora vamos en esos dos pasos muy concisos en esta explicación. Primero dimos una introducción de lo que es la moneda y el dinero, la evolución desde el trueque, el papel moneda y la tarjeta de crédito. Y amarramos esto con la política, con la banca central y a la misma vez la política monetaria. Ahora, entramos a la tercera fase, que le llamamos la dolarización de El Salvador. Creo que este es el punto medular de la conversación. Hace 20 años El Salvador amenazó con los precios en dólares y colones, una medida tomada que es en un llamado madrugón o madrugar, un gran madrugar.
por los diputados de la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2000 con la aprobación del decreto 201 que daba vida a la ley de integración monetaria. El tema de una reforma monetaria se venía gestando desde 6 años antes, cuando entonces el ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hintz, en gestión del presidente de la República, Armando Calderón Sol, se reunió con economistas de los principales bancos multilaterales en Washington, Estados Unidos. La dolarización de El Salvador, Centroamérica, el 15 de noviembre de 1994 sostuvieron un encuentro Michael Bruno, economista del Banco Mundial, y Guillermo Calvo, del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional. Claudio Loser, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Ricardo Hausmann, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Sebastián Edwards, economista jefe para la América Latina del Banco Mundial, Sir Alan Walter, economista británico asesor del Banco Mundial, Ramón González Gunner, ministro de Planificación, y Roberto Orellana Mila, presidente del Banco Central de la Reserva, y por supuesto Hintz, que presentó una propuesta de la Caja de Convertibilidad Currency Board, CB, con el objetivo de bajar los costos de operar en el país y disminuir las tasas de interés. El tema de una reforma monetaria se venía gestando desde 6 años antes, cuando entonces el ministro de Hacienda, Manuel Enrique Hintz, en la gestión del presidente de la República, Armando Calderón, se reunió con economistas, como se había mencionado antes. La dolarización de El Salvador, creo que vamos a ir un poco más profundo en el análisis, pero en menos de 6 meses las cosas cambiaron. A mediados de 1995, el BCR recibió un estudio que había solicitado sobre la dolarización de la economía boliviana, del economista boliviano Javier Nogales, que buscaba analizar ventajas y desventajas de diferentes opciones monetarias y cambiarias disponibles para analizar la estabilidad monetaria a mediano plazo y a largo plazo. A la misma vez, el mismo año, el Fondo Monetario Internacional presentaba una solicitud del gobierno salvadoreño el estudio de reformas monetarias y prudenciales para implementarlas de un patrón dólar, la cual nunca fue escuchada y fue implementada sin una prevención o alguna de los efectos negativos que podría crear la dolarización para los salvadoreños. La delegación del Fondo Monetario Internacional que elaboró el estudio, la reunión de los funcionarios públicos y además con representantes de la banca central, y así en ese informe está la clave definitiva que marcaría la historia económica salvadoreña de las últimas décadas. Sin una crisis que presionara el cambio de como el caso del Ecuador o Argentina, con la caja de convertibilidad y sin un documento de escenario a mediano plazo con proyecciones, el gobierno definió 5 años después la dolarización era el mejor camino, la cual no se garantizó, solo se garantizó de palabra, pero no de hecho. La Ley de Integración Monetaria, que le llaman LIM, señala que se llama esa medida con el fin de preservar la estabilidad económica que propicie las condiciones óptimas y transparentes que facilitaran la inversión y de garantizar el acceso directo a mercancías internacionales. La pregunta fue, ¿pero realmente qué motivó hace 21 años a tomar esta decisión? Bueno, acuerdo a nuestra investigación, la pregunta ahorita viene, ¿funcionó o no funcionó la dolarización de El Salvador? 20 años después, o 21, tomando el año 2021 como referencia final, de haberse tomado la medida a voces, no llegan a ponerse de acuerdo a ese punto. Para unos, ayudó a la estabilidad del país, para otros, eliminó la posibilidad de que El Salvador pudiera tomar medidas de política económica y minó el crecimiento económico de El Salvador en ese periodo histórico. Aunque el tema de inversión, El Salvador sigue siendo uno de los menos atractivos de la región centroamericana, según la Comisión Económica para Latinoamérica, o llamada mejor CEPAL,
que en el 2018, que supera el 75% promedio de la inversión extranjera directa del periodo 2010-2018, el mercado salvadoreño atrae entre 5 y 6% de la llegada de la inversión extranjera directa a la región, a un porcentaje similar al de Nicaragua. Mirando, comparando las dimensiones de población, densidad de población y territorio, es interesante cómo El Salvador llegó a tener esos niveles de inversión directa extranjera. Tenemos el argumento que agrega que la dolarización ha traído certidumbre, tasas de interés bajas y un sistema financiero con atractivo para hacer plaza regional. Ni tasas de interés ni blindaje frente a la crisis del 2008, ni crecimiento económico. En nada El Salvador mejora con la dolarización o por la dolarización, siempre que los controles compares con los de otros países. Lo que pasó aquí es que El Salvador no tiene banca central. Estados Unidos, la Reserva Nacional de Estados Unidos, se encarga de controlar el medio circulante salvadoreño acorde soporte por la producción, pero la producción no ha sido suficiente para incrementar la impresión de dólares para El Salvador. Por eso hay un estancamiento en el crecimiento económico. Ni las tasas de interés, y todo se mantuvo. Y una cosa muy interesante, El Salvador tiene tasas de interés muy aceptables y una inflación considerable, pero no hay crecimiento económico. Ahora, preparados para el shock, El Salvador. Uno de los temas en debate de la dolarización quita el papel de un país de poder hacer política monetaria en una crisis como han hecho recientemente varias naciones de América Latina, inyectando liquidez a la economía por la pandemia, en el caso de COVID-19. Al contar con moneda propia, el país, al no contar con una moneda propia, porque El Salvador no tiene una moneda propia, está usando el dólar como parámetro de moneda. El país pierde en el corto plazo cierta flexibilidad de la política monetaria. No hay política monetaria, no puede implementarse política monetaria expansiva y tienen restrictiva. Y eso se ve en las reservas bancarias del 20% antes de la pandemia, aproximadamente el 8% desde marzo. Esto empezó una inyección de dinero por un monto de 1.600 millones de dólares. 6.7% del Producto Interno Bruto, una gran expansión, dice Argumedo de Fusares. No tener posibilidad de imprimir más dinero para hacerle frente a la pandemia, al COVID-19, es ponerse entre la espada y la pared. Dice Acevedo, bueno, quizá ese caso es mejor la pared, pero eso le genera a la carga presión inflacionaria. Y es cuando ahí aparece la inflación en la crisis del COVID-19 en El Salvador. ¿Será realmente positivo tener ese espacio que trae la política monetaria, que podés empezar a imprimir dinero aquí con nuestro gobierno, que son presupuestos con grandes déficits? ¿Qué pasaría si Bukele tuviera una maquinita de imprimir dinero? Sería muy peligroso. Entonces, en ese sentido, quizá después de todo, el estar dolarizado es poner un candado fuerte. Puntualiza de acuerdo a este artículo. Para este año se espera una deuda pública que supera el 100%. Eso sin contar con los intereses de la deuda externa salvadoreña. Ahora, seguimos con el mismo punto. Creo que aquí hay que profundizar para explicar por qué existe esa manía de introducir el Bitcoin en El Salvador. Siguiendo en este proceso histórico, económico, político, aunque en la crisis del 2009, por su naturaleza financiera, el juicio de Acevedo no sirvió blindaje, ya que el Banco Central no pudo ser, de reserva, no pudo ser el prestamista de última instancia que necesitaba la economía. Otra presión tiene El Salvador al no contar con una política monetaria, es la necesidad mantener controlada por la situación fiscal. Pero el problema de la situación fiscal es la estructura fiscal salvadoreña. El IVA es el mayor soporte, como en toda Latinoamérica. El impuesto sobre el valor agregado es más alto que los impuestos directos o sobre la propiedad. Eso debilita la economía. Eso la pone vulnerable.
Quiere decir que hay política fiscal, pero no hay política monetaria en El Salvador. Eso crea una confusión y un caos económico a largo plazo, después de estos 20 años, de acuerdo a esta investigación. Una economía dolarizada que funcione necesita una fuerte dosis de disciplina fiscal. El Salvador no la tiene. De lo contrario, no se logra abarcar los beneficios. Además, puede dar al traste con la dolarización misma, detalla Rommel Rodríguez de Funde. Por último, en este punto, y es que, según explica el economista, existe una posibilidad real de que una situación crítica como una crisis fiscal, que la tienen y la están encubriendo los salvadoreños, que esa es la insistencia de cambiarse de dólar al Bitcoin, porque quieren liberalizar el mercado, pero el señor Bukele nunca ha visto que si no tiene una política monetaria y un banco central, va a ser un descalabre financiero. Por fuerza a la desdolarización. Eso fue el caso de Argentina, que tuvo que abandonar la caja de conversión por el elevado endeudamiento y eso implicó un aumento de la pobreza considerablemente en Buenos Aires y en grandes ciudades de Argentina, una altísima inflación y una fuerte caída económica. Por último, en este punto del análisis de la dolarización en El Salvador y sus impactos, la única ancla de estabilidad económica que el país mantiene hasta el momento es la estabilidad de precios y financiera, que genera la dolarización. Los gobiernos anteriores y presentes elevaron el endeudamiento fiscal y ahora nos encontramos en un alto riesgo de insostenibilidad fiscal. Quiere decir esto, que el sistema fiscal salvadoreño es muy, muy frágil y además la acumulación de la corrupción en el pasado hasta llegar a este momento histórico deja un gran déficit fiscal con una política monetaria y una banca central inexistente, cuando sabemos que la política fiscal y la política monetaria van de la mano para poder tener crecimiento económico y sostenibilidad en el largo plazo. Y aquí es donde El Salvador falla. Una vez que dolarizaste, tomar el dólar o desdolarizar es una locura, porque aparentemente es una solución más fácil, recalcó Acevedo, este economista que leí mucho. Para el para la economista, el problema es que ha puesto a la dolarización como fuera la panacea, pero verdaderamente es que El Salvador no tiene política monetaria, no tiene banca central y el sistema, la política fiscal y la recaudación fiscal es muy débil y está muy sobrecargada. Quiere decir que tiene un desbalance entre la política fiscal y la política monetaria y eso es un riesgo. Por eso es atrás del Bitcoin. 20 años después de estar en vigor el decreto 201, El Salvador ya se olvidaron de poner los precios en dólares y en colones. También olvidaron la conversión, pero cada vez que surge una crisis, recuerdan la antigua moneda y la discusión teórica vuelve a la mesa, como se explicó anteriormente. Ahora, ya después de tocar el marco teórico, entramos a lo que es el Bitcoin. Y yo creo que esta es la parte principal de esta conversación. A principios del 2009, un programador anónimo o un grupo de programadores bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, japoneses, publicó un artículo donde se refería al Bitcoin como un nuevo sistema de transacciones descentralizados. En general, las criptomonedas se basan en una red descentralizada de computadores que cuenta con nodos repartidos en el mundo con copias de todas las transacciones que se han realizado. Ahora, hay algo importante que tenemos que amarrar en esta conversación, es el blockchain o cadenas de bloques. Estos bloques o nodos están enlazados y asegurados usando criptografía. Ahora, entrando ya una explicación simplística y al punto de la discusión, el Bitcoin es una moneda virtual a un medio intercambio electrónico que sirve
para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero esta moneda es descentralizada, es decir, que la banca central y la política monetaria del país no envuelven. Y es ahí donde es rentable, porque el Bitcoin para mí es un sistema financiero mercenario, porque está trabajando fuera de tus fronteras y estás arriesgando tu dinero en manos de desconocidos. Consiste en una clave criptófica o criptográfica que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. El siguiente es pasos para usarlo. Adquirir un monedero, tienes que bajar la aplicación, descargar la aplicación y realizar transacciones, y tienes que aprender el teje y maneje de esta aplicación, que es no muy fácil, por cierto. ¿Cómo trabaja esto? Es un sistema piramidal. Quiere decir que la gente que está comprando el Bitcoin está empujando esta pirámide arriba y los de la punta de la pirámide están ganando billones, mientras que los de abajo están manteniendo. Pero si los intercambios financieros o la compra del Bitcoin cae, toda la pirámide va a caer. Y esto se puede ver como en las casas financieras del Caribe. Lo mismo, pero esto es virtual. Pongamos esto, garantizamos el 5% de rendimiento semanal y 150%, perdón, 5% de rendimiento semanal, 150% mensual y 300% en 2 meses. Son sumamente sospechosas. Piensen en el dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Ahora, hay varios comentarios alrededor del Bitcoin. Las monedas virtuales que se transan mediante plataformas de diferentes países sufren una alta volatilidad. Volatilidad es riesgo. En el mercado, pues no son regulados. 2, el Banco Central de China ha advertido que el Bitcoin solo tiene un riesgo del 15%. ¿Ya? El Bitcoin que en un solo día se puede depreciar hasta el 15%. Quiere decir que el 5% que tú ganas es menos el 15%, son menos 10%. Quiere decir que pierdes tu dinero. Y el Banco de la República dice que el Bitcoin no es una moneda de Colombia. Esto es un texto que encontré como un país latinoamericano. Es la razón que no se puede considerar como medio de pago legal y no es obligatorio. Y se recibe como un pago de alguna obligación. Y ese es el riesgo del Bitcoin. Según las superfinancieras, estas monedas son muy inconsistentes y muy vulnerables. Vulnerables, un alto riesgo de puedan colapsar. Ahora, tenemos más observaciones aquí. Ustedes las pueden leer en el PowerPoint que voy a poner en una página que voy a invitar a que lo miren y ustedes lo pueden leer por factor de tiempo. Ahora, miremos esta gráfica que es muy interesante. Mira cómo el consumidor, que ese eres tú, ¿ya? Y tú estás aquí. Y puedes ver claramente que tenemos el papel moneda. Es el papel que tú recibes cada día, ¿ya? Y puedes ver claramente que aquí tú estás como consumidor y tienes papel moneda en tu bolsa, perdón, y una tarjeta de crédito. Pero estos pagos o estas transferencias están bajo el Banco Central. Y el Banco Central tiene una política monetaria, pero también esto amarra con la política fiscal y los impuestos. Por eso es que es muy frágil. Ahora, hay un rompimiento aquí del Bitcoin que yo le llamo M3 si este se registra bajo el uso de las bancas centrales. El problema del Bitcoin, y como yo lo expliqué anteriormente, puede generarte un caso muy interesante. Puede crear actividades ilegales, lavado de dinero, corrupción, terrorismo y caos financieros. Quiere decir que estos 5 están amarrados aquí. Si esto no tiene controles, te va a dar esto de resultado.
Introducción del Bitcoin. El principal riesgo es que se trate de una burbuja financiera y caos financiero que termine dejando en la ruina a todos los que depositaron su dinero real o tu papel moneda o tus ahorros en una moneda digital que no tiene respaldo de ninguna institución. De la misma manera en que nadie es dueño del Bitcoin, tampoco nadie es responsable. Y ahí es donde entra la banca central. Es por eso que constantemente los presidentes de los bancos centrales de las grandes potencias suelen decir que la gente que no inviertan en fondos criptomonedas porque terminarán perdiendo todo su dinero, porque no hay respaldo crediticio, bancario y no incluye la política monetaria. Posibles efectos del Bitcoin. Creciente interés de los grandes inversionistas e individuos en comprar Bitcoin se ha acelerado en los últimos par de años. Antes, las criptomonedas eran consideradas plataformas utilizadas exclusivamente para la organización ligadas al crimen internacional, corrupción, terrorismo, para sus transacciones ilegales de manera anónima. Ojo, Bitcoin es un lavado de dinero indirectamente y que beneficia a transnacionales que se benefician de ellos y se aprovechan de ingenuos en invertir en estas criptomonedas. Los gobiernos, bancos centrales, economistas y una buena parte de inversores se han opuesto a una red que no está bajo el control y la fiscalización de ningún tipo de autoridad. Eso te pone en riesgo tu dinero. Ahora, los resultados de mi investigación acerca del Bitcoin en El Salvador, me gustaría que el señor Bukele tuviera esta presentación en sus manos y que analice y piense lo que está haciendo y que no es un juego. Primero, la pérdida de pongamos este escenario macroeconómico del Salvador. No quiero mencionar al señor Bukele porque no quiero hacerlo más famoso y no soy político, soy un economista científico. Pérdida de la recepción del Internet. No tienes dinero en bolsillo. Hackers son piratas que pueden entrar a tu cuenta y te pueden robar tu dinero. La capacidad de Internet, velocidad y capacidades. Salvador no tiene un 5G. Llegamos a un 3 o máximo un 4G porque necesitas en tu teléfono una velocidad rápida y una memoria para poder hacer las transacciones y guardar la información en tu teléfono. El otro punto es el acceso a teléfonos con capacidades de memoria y velocidad. No creo que El Salvador tenga todo el mundo un teléfono, un iPhone o un Samsung de último generación. Eso pone en vulnerabilidad. Esa es la parte tecnológica del Bitcoin que afectaría esas transacciones y pone en riesgo tu dinero y tus inversiones. El ingreso, ahora, vamos al aspecto puramente económico. El ingreso per cápita de El Salvador es solamente de $3,800 de acuerdo al Banco Mundial y más bajo que Guatemala, que somos $4,600 de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial. La capacidad de ahorro y gasto de consumo es moderado en El Salvador, de acuerdo al tamaño de la población, distribución del ingreso y los niveles de pobreza que El Salvador posee. Recordemos que El Salvador tiene muchas remesas y ahorros, 5.5 billones de dólares, pero el problema es que ese dinero de las remesas viene a El Salvador, se invierte para gasto, no para inversión. Y eso hace una débil capacidad de ahorro. Tenemos que los ingresos fiscales, el IVA es 13%. Quiere decir que si tú usas el Bitcoin como el señor Bukele lo está procesando, no se van a pagar impuestos porque son unas transacciones indirectamente extranjeras e ilegales en el país. El abandono del dólar americano por el Bitcoin, no creo que los americanos estén muy felices de eso, porque renunciar al dólar tiene que ser una independencia económica, social y política de Estados Unidos y los americanos no los van a dejar porque El Salvador es un lugar geopolíticamente estratégico para Estados Unidos, como el tránsito es parte del puente centroamericano que conecta al sur y al norte de Estados Unidos. Imposible.
Yo creo que cuando él dice que va a construir una ciudad Bitcoin, es un edificio con Wi-Fi, alta velocidad y computadores, pero eso no te va a hacer, no vas a poder ir a tu ciudad e ir a transaccionar en Bitcoin y cuando salgas vas a usar dólares. Es ilógico lo que él está haciendo. El otro punto es que la inflación no es alta, pero eso es en relativos términos. La pobreza, el Gini coeficiente es 39%. Quiere decir que El Salvador continúa con pobreza, especialmente en el área rural. Ahora mi pregunta para el señor Bukele, ¿cómo usted le va a enseñar a personas relativamente ignorantes en tecnología usar un teléfono tan sofisticado y hacer transacciones tan complicadas? Ese es mi punto. No, El Salvador es no San Salvador. Salvador es un país integrado. Y ahí es su falla. Tenemos un sistema financiero y de capitales muy moderno y dinámico en El Salvador, pero no suficiente para interactuar con mercados más competitivos financieramente hablando. Demanda y oferta laboral. Hay desempleo, 7%. Por eso muchos salvadoreños emigran a Estados Unidos porque no hay trabajo. Y ese es un problema. La economía salvadoreña es muy frágil. Y el señor Bukele lo sabe, pero él está jugando con un niño con un teléfono y eso no puede ser, por favor. Está poniendo un país en riesgo. Y a la región, especialmente a Guatemala, a Honduras y a Nicaragua, que tal vez no es de su relevancia, pero es importante. Usted está hundiendo a un país. La demanda y oferta laboral, como lo que expliqué, el desempleo 7%. Formas de pago de infraestructura financiera es básico. Bueno, pero no suficiente para hacer un moderno sistema Bitcoin, que eso necesita mucha tecnología avanzada, gente educada financieramente y tecnológicamente. El Salvador no lo tiene, señor, y escuche esto. Lo que usted va a hacer es hacer más rico al rico y más pobre al pobre. Y ahí es donde va a ser su falla y su escalabro político y económico de ese país tan hermoso como El Salvador. El tipo de cambio, le pregunto al señor Bukele, ¿cómo usted va a cambiar dólar a Bitcoin y de Bitcoin a dólar? No puede ser, porque hay reglas de tipo de cambio y regulaciones cambiarias. Eso le recomendaría que tomara un curso de finanzas públicas y monetarias, porque ahí le van a explicar la importancia. Las cosas no se hacen porque yo quiero, sino hay una lógica fiscal, monetaria y económica y comercial para hacer las cosas correctamente. Tiene que crear una política monetaria y una política fiscal. Usted solo tiene la fiscal y la tiene muy débil. Y la monetaria, usted está dependiendo de los americanos y no creo que le vayan a dar tan fácil la luz verde para que usted haga esa convertida del Bitcoin, que creo que es una fantasía y es jugar en el aire financieramente. Y por último, tenemos el intercambio comercial entre cómo vamos a intercambiar bienes y servicios. ¿Usted me va a pagar el Bitcoin o en qué moneda? No es una moneda legal de intercambio mundial todavía, señor Bukele. Estamos todavía, eso todavía está en premisas. Entonces, la pregunta que hago, ¿cómo va a hacer usted esas transacciones internacionales? No se puede hacer porque de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no se puede hacer transacciones sin una moneda legítima. Y el Bitcoin no es una moneda legítima, es una criptomoneda que es pura especulación y una fisura fiscal para los países y a largo plazo un colapso netamente financiero, económico y social para decirle esto puede pasar. Aquí están las referencias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que hayamos aprendido un poco hoy. Le recomiendo al gobierno de El Salvador que piense muy bien. Tal vez pueden hacer pequeños experimentos de Bitcoin, pero no usarlo macroeconómicamente. Empiecen microeconómicamente para poder hacer un mejor trabajo y beneficiar al pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Espero quien escuche esto y al señor Bukele, con todo el respeto que le merece, les agradezco. Dios bendiga a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Muchas gracias por su tiempo. Les saluda el doctor Mario Ruiz y espero contactarles en un futuro cercano. Muchas gracias.
No puede ser.